Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Vamos a Adrián, ¿cómo empezar, estás? muy bien, vamos a empezar un nuevo episodio de los cinco elementos. Hoy estoy desde Santiago de Chile. Ellos son Cruz Mandiola. Uno es Francisco Javier Cruz Padilla, vamos a decir todos los nombres. Y el segundo es Eugenio José Mandiola Leroy. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Tú? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, levante la mano quién es Francisco, así lo identificamos. Y Eugenio, ahí está. Eugenio es diseñador industrial y Francisco es arquitecto, Sí, de universidades diferentes, de la Universidad sí, de Chile y de Diego Portales. así Así que no es. se conocieron estudiando. No, no. ¿Y cómo se asociaron? ¿Cómo se conocieron? Voy yo. Mira, curiosamente, vivíamos, la casa de mis padres era la casa del frente de la casa de Eugenio, cuando éramos chicos. Ah, eran Pero, vecinos. sí, pero nunca nos conocimos. O sea, mi madre conoce a la madre de Eugenio, pero entre nosotros no, nada. Éramos muy chicos. Sí. Después fuimos compañeros de colegio, pero Eugenio era más chico. Yo tampoco conocía a Eugenio, nunca lo vi. Y después, Eugenio era socio de un amigo mío del colegio y nos tocó compartir mesa. Yo era socio de otro amigo en ese momento. Y en un momento, Eugenio separa esa sociedad, mi amigo se va a estudiar afuera, entonces nos quedamos los dos compartiendo la mesa. Y Dios. ahí, sí, porque no. Y ahí salió yo sabía que Eugenio hacía muebles y yo estaba haciendo la remodelación de una casa y le dije, ¿por qué no trabajamos juntos? Y Eugenio me dice, ok, dale, buena. Yo al principio no, la sociedad era desigual. O sea, yo le pagaba un poco nomás a Eugenio. Hasta que terminamos ese proyecto y Eugenio me dice, mira, si hacemos otro proyecto nos vamos a media, o si no, nada. Y como nos fue bien, dijimos ya, bueno, ok, empecemos a trabajar juntos. Ya, y ¿Y ya. cuándo se dieron cuenta de la historia? ¿En el primer momento ya sabían? ¿O empezaron después como a volver Sí, al no, pasado? ya nos conocíamos y como ya llevábamos un tiempo compartiendo mesa, éramos amigos y Claro. somos amigos. Y ahí nos fuimos enterando de cosas, o sea, que éramos vecinos, Sí. Ah, pues todo éramos eso del fue mismo. después, tipo, Sí, hablando entre no ustedes. sabíamos. A mí el socio de Eugenio en ese momento, que es Felipe, amigo mío, me decía, no, yo creo que Eugenio es muy buen socio para ti. Yo como, pero sí, Eugenio trabaja contigo. Ya, bueno, al final se separaron. Y ahí fue como, bueno, pues, trabajemos juntos. Así que Eh, son como, es como dos separaciones, es como que dos separaciones se volvieron, es como que están juntos, bueno, nos dejaron claro, nuestros socios, unámonos. sí, sí. Es rara la historia, pero resultó bien, Dios, porque también la arquitectura llega hasta un punto y el diseño industrial llega hasta un punto. Entonces, hemos logrado como permear eso y ha sido bien interesante. También tiene que ver mucho con la forma de abordar los proyectos. Claro. Y que de a poco nos hemos ido dando cuenta y se ha ido armando un discurso que en verdad ha resultado bien, afortunadamente. bueno, pero después vamos a ir viendo casos, pero porque Dale. hay obras que también tienen como generaron un prototipo, un material para la obra, como que ahí está el diseño industrial, como generaron, bueno, en el pabellón generaron un anillo que después eso lo repitieron siempre, ¿no? Entonces, Claro. ahí hay como otra búsqueda del material o de la estructura con respecto a la diseño industrial. Sí, también, bueno, en ese proyecto en específico, como fue un proyecto que desarrollamos nosotros asociado a Elton Lenis, que es otra oficina de arquitectura senior, donde que ahí hay otra historia bonita, porque Mauricio Lenis y Mirene Elton son dos socios que ellos eran compañeros de universidad, pero Mauricio fue profesor mío de diseño industrial, en diseño industrial. Sí. Entonces, era mi profesor. Y Francisco trabajó en esa oficina sus primeros años de trabajo. Claro. Yo trabajé 2 años con Mauricio y Mirena, que Entonces, son amigos.
Claro, cuando nosotros armamos nuestra oficina, ellos nos invitaron a participar a este proyecto y ahí nuevamente nos reencontramos. Francisco con su antiguo jefe y yo con mi Claro. antiguo profesor. Y Mauricio también es como el diseñador industrial de Elton Lenis, porque él, siendo arquitecto, también tiene una cercanía con los objetos, tiene una cercanía con... Ha diseñado sillas y otros elementos, y por eso era profesor de diseño industrial. Sí. Bien. ¿Y qué interfiere más en el otro? ¿El industrial o el arquitecto sobre el trabajo de los demás? ¿Qué se siente que influencia uno más al otro? Una sí, sí, difícil pregunta. Hay proyectos donde Eugenio lidera más y hay proyectos donde yo lidero más. Y yo Eh, creo que tiene que ver con un tema netamente de escala. Sí, yo también creo que tiene que ver con el tema de la escala. Pero no siempre, porque hay un proyecto que son estas columnas, que fue una obra con Fernando Prats, que tuvimos que llevarla a cabo, como fabricarla. Fue un concurso público para la COP25 hace mucho tiempo. Era un proyecto grande, una escultura gigantesca, que eso es una escala grande, Claro. pero es más objetual, no es tan espacial. Es Eh, como un volumen virtual que se compone de muchas piezas repetidas claro. y, y que se articula en pequeñas uniones. Mm. Entonces, para mí era como fácil o era más cercano a mis soluciones. Porque eran 16 columnas de acero, muy grandes, y uno de los temas más complejos era cómo se anclaba al suelo, o sea, al piso, y cómo remataba arriba, porque no queríamos poner los equipos de iluminación abajo por el tema del vandalismo, etcétera. Humedades. Entonces a Eugenio se le ocurrió la genial idea, Eugenio Model and Inventor, que son un programa para fabricar cosas. Entonces diseñó la caja perfecta para rematar la columna. Le pedimos el detalle a Limari, que fue la oficina de iluminación que nos ayudó, muy buenos. Nos dieron la fecha exacta del foquito, entonces se fabricó perfecto, cosa que el alzahombres justo atornillar ahí, no hubiera ningún problema. Funcionó impecable y sigue funcionando impecable hasta el día de hoy. Bien. Claro. Bueno, también sucede que muchas veces el arquitecto, si no tiene un programa, una función, ¿no? No lo encuentra como una razón de ser, es como ahí como que se confunde, ¿no? Como que no es como el artista, como el diseñador, donde puede generar algo que no tiene un programa, una función, ¿no? Una cosa por el objeto per sí mismo, ¿no? Como una expresión. Sí, estoy de Entonces, acuerdo. a veces ahí, tal vez eso es como que te puede como frenar, ¿no? Como desorientarte, porque ¿cómo que no tiene una función un programa? Pero no tiene que ser para algo. Claro. Ya, pero siempre está por ejemplo, en el mundo de la escultura, uno dice, ya, pero en la escultura yo me relaciono con un objeto. Esa sería como la primera aproximación de un arquitecto cuestionando la escultura como objeto, que no se habita la escultura. Pero hay otros casos donde la escultura igual se habita. O sea, hay unas esculturas de Henry Moore que uno puede interactuar con ellas. Hay unas esculturas de Calder con las que uno también interactúa. Con Noguchi también uno interactúa y no es simplemente un objeto que uno mira a la distancia. Entonces, claro, uno como arquitecto tiende a preferir aquellas obras en las cuales yo me puedo como, donde yo puedo habitar también la escultura, no Mm. simplemente mirarla. Bueno, ahí está la función o el programa o algo. Sí, Yo creo que tiene que ver también con una segmentación académica, si al final yo creo que sí, las mismas habilidades para una carrera u otra son las mismas, más desarrolladas, menos desarrolladas, pero tiene que ver más con quizás con una capacidad de formación, por qué una persona está más enfocada en un tema que en otro, o sea, o conoce más un área que otra. ¿Cómo empezamos? ¿Qué estamos viendo? ya, este es un edificio que partió hace mucho tiempo con una idea simplemente de una ex clienta que tenían una fundación y acá existía, o sea, esta fundación trabaja con personas con discapacidad cognitiva. Entonces la Ok. fundación a través de distintos talleres intenta reinsertar en la sociedad a estos participantes
y en el fondo, esta fundación estaba funcionando, pero con unas instalaciones muy precarias. Entonces, la nieta de la fundadora o sea, retoma la fundación y o sea, recibe un impulso económico y logramos construir este gran aulario que tiene todos los talleres dentro del programa, como, no sé cómo decirlo, cómo se organiza toda la fundación para hacerse cargo de, no sé cómo se dice, estimular Del- a todos los participantes a través de distintos talleres. Son talleres, Bien. ¿Qué tenemos serían talleres de, de... de enfermedades neurológicas, tipo el Alzheimer, todas estas situaciones? no, son más No, bien discapacidades intelectuales, algunas por accidente y otras, Por ACV, sí, todas estas cosas. claro, y son personas adultas de 18 en adelante. sí, Y esta fundación, aparte de tener toda esta infraestructura nueva que la desarrollamos, etcétera, también tiene todo un programa interno que ellos han desarrollado que es igual de importante para que esto funcione y estas personas puedan como desarrollarse dentro de este lugar. Y está en la calle, o sea, está en la comuna de Providencia, en la calle Ricardo Lyon con Pocuro. Y Y es una ampliación en realidad, porque esto es parte. claro, claro, es que la fundación tenía, donde está este edificio actualmente, el nuevo, había un galpón donde estaban los talleres. Ah, acá, demolieron. Claro. claro. Ese galpón se demolió y esta casona, que está al lado, que es una casona neoclásica, se recuperó y ahí es donde van a funcionar las oficinas de la fundación. Bien. Entonces, en este aulario hay taller de repostería, artesanía, cerámica, huerto, talleres de Y- y- desarrollo corporal, claro. actualidad, etcétera. Incluso habilidades prácticas. Mira, esta casona es del 1956 por Teófilo Yadach. Ya, Yadach. Yadach. Así que también hay un trabajo de preexistencia, porque trabajaban con una preexistencia también. Sí, sí, Hay trabajo sí. de demonio. Sí, tuvimos que restaurar toda la casona. Actualmente está pintada entera y quedó impecable. podría mandarle esta foto. Y también se plantearon la situación de cómo iban a interferir lo nuevo y lo viejo. ¿Les preocupaba eso? De Bastante, cómo se- porque el galpón existente era un galpón del año 80 aproximadamente, que no era muy, estaba un poco obsoleto en términos técnicos, desempeño acústico, térmico, etcétera. Pero la casona era muy noble Ujú. y muy bonita y estaba relativamente bien conservada. Aquí obviamente se nota que nosotros estábamos sacando algunas modificaciones que tenía la casona antes para como rescatar un poco el alma, eh, pero en el fondo se decidió mantener, porque en Providencia estas casonas, o en Santiago en realidad, se han ido perdiendo. Y este proyecto teníamos la posibilidad de mantenerla Ahí está. y, y cumplía parte del programa del edificio, o sea, del campus, que era incorporar la oficina administrativa y otras cosas. La casona, cuando nosotros empezamos a trabajar, estaba intervenida significativamente. Entonces, todas las terrazas estaban cerradas con vidrio, ahí se ve la estructura del edificio completo. Entonces, partimos limpiando la casona completa, cosa de dejarla libre de intervenciones, lo más original posible. Y la única, yo te diría, como gran intervención que se hizo fue la conexión del edificio nuevo con lo existente, porque la fundación tiene que tener sí o sí accesibilidad universal, por ser por ser un espacio donde trabaja gente con discapacidad que pueden tener ciertos problemas motoros, etcétera. Ahí está. Claro, claro. Entonces es interesante porque en este terreno, por temas normativos, uno podría haber hecho un edificio de 12 pisos, por ejemplo, ¿no? O sea, como el del lado. Como el de al lado, claro. Pero la misma casona le da la escala al edificio y le marca los niveles. Entonces, este proyecto tiene accesibilidad universal en todos sus niveles a través de un solo ascensor, que es un ascensor nuevo que está en el aulario de madera, en el edificio nuevo. Pero la misma Bien. casona
mantiene los niveles y le da cierta escala. También mantuvimos la línea del antejardín que tiene la casona con la vereda. También le da como esa posición al edificio. Entonces, efectivamente como que partimos con ciertos ejes ya, ciertos niveles rayados y ciertos ejes también trazados. Claro, hubo Bien. o sea, al principio la idea era que el edificio no sobrepasara mucho la casona, sino que estuvieran relativamente proporcionados. Y A la misma también altura. claro, se aprovechó el antejardín porque Ricardo Lyon es una calle ancha que se cierra los domingos para andar en bicicleta. Acá no hay ni una foto de eso, pero la fachada que da al edificio, o sea, a la calle, es un café. Entonces, la idea es que el edificio en su antejardín esté abierto siempre a la comunidad. En el edificio nuevo hay un café. Claro, el Ah, café de está en el nuevo. edificio, Sí, ahí, sí. sí, Ah, y ya tenías acá una especie Es que ese de era balcón como el conector. porche. tenía como una cochera, O sea, claro. tenía una cochera donde uno entraba con el auto y se estacionaba ahí abajo y después seguía hacia el fondo. Era una zona súper... No, pero Señorial, digo que sería como esta conexión, esta sería, claro. claro, O sea, de sacaron del balcón. Va, no, conectamos por el balcón en realidad. sí. Bueno, y aquí en esta circulación que estamos viendo acá, abajo hay un subterráneo, o sea, este edificio tiene un subterráneo con estacionamiento. Entonces, donde estamos ahí parados sacando esta fotografía hay una losa. Bien. claro. Entonces hay todo un estacionamiento que la idea también es que se ocupe como para hacer ferias o eventos. Entonces es muy interesante porque se alcanza a ver toda la losa de CLT. Tengo una, tengo una imagen ahí, pero la comparto en alguna parte. Está en la última foto que hemos sacado de... A ver, Esto es muy low tech. Lowtech. Podríamos mandársela a Adrián. Te lo Así es mando. Bit. Así se maneja todo acá. Hace bit. Low tech, high tech. Claro, estamos así actualmente con el edificio ya, la casona Impeque. Está el jacarandá que se conservó toda la obra, sobrevivió la grúa. Porque estamos viendo todo, es toda estructura de madera. Sí. Sí, todo es estructura de madera, pilares y vigas y losas también de madera que se llama CLT. Muy bien. ¿Y cómo fue ese diseño, esa decisión? Mira, aquí somos amantes del medio ambiente. Uno podría decir, ya, pero la madera significa cortar bosques, etcétera. Todo tiene su huella en el en el mundo, pero creemos que, o sea, nos acomoda más entender que la obra gruesa, o sea, dentro de nuestra forma de pensar la arquitectura, nos acomoda más el sistema de prefabricación de la estructura de madera, porque podemos, tiene varias razones. Una, al ser prefabricado, la obra, que generalmente está situado dentro de una ciudad, tiene menos contaminación acústica, tiene menos polvo. Es una construcción que tiene menos desecho, o sea, hay menos Mm. basura en la misma obra. Es más amable trabajarla, o sea, porque si lo comparamos con el hormigón, hay que instalarla en ferradura, si hace frío, hay que estar con guantes, hay que vibrar el hormigón, es una faena húmeda, todo queda sucio. En cambio, con la madera hemos logrado vincularlo más al sistema que tenemos como entre el diseño industrial y la arquitectura. Entonces aquí podemos regular, podemos controlar cómo son las uniones, dejar todos los Mm. tornillos ocultos. De por sí, la relación del ser humano con la madera también es mejor, es un edificio mucho más cálido, o sea, significativamente es mejor climáticamente, o sea, a nivel de eficiencia energética es muy superior térmicamente a varios otros materiales. Simplemente nos gusta y yo creo que nos acomoda el sistema constructivo, la belleza del material. Sí. También hay un tema como económico también que no deja de ser, que tiene que ver con los plazos de obra. Mm. O sea, este es un edificio que avanzaba muy rápido.
¿cierto? De hecho, cuando estaba lista eh, el estacionamiento, la fundación y todo eso, el edificio avanzaba de atrás hacia adelante, Claro. no de abajo hacia arriba, cuando se iba montando. Y eso también permitía como ir como liberando espacio. Después llegaba las piezas prefabricadas y se instalaban inmediatamente. No hay moldajes que después tienen que ser desechados, el consumo de agua, Mm. el ruido, o sea, hay un montón de temas. Y por consecuencia también, con buenas decisiones de diseño y arquitectura, se pueden llegar a resultados que son mejores, básicamente. Sí. Chile también es un país maderero, o sea, tenemos la materia prima. Sí. No, y Entonces, además el montaje también es menos personal que el personal de una losa de hormigón. sí, totalmente. Totalmente. O sea, esto no hay que vibrarlo, no hay, o sea, hay menos agua, hay menos vibración, hay menos ruido después que el cango, que yo creo, o sea, nosotros lo hemos comprobado porque ya llevamos varias obras en madera y en general se agradece mucho, porque es una obra Sí. mucho más limpia, menos ruido, contaminación acústica, los vecinos también. Acá nosotros teníamos de vecino un jardín infantil. Entonces, imagínate hacer una obra de hormigón, estaríamos, no sé, en este edificio nos demoramos 18 meses, Más o menos, sí. imposible. Y, Claro, el, y ustedes estudian el diseño también de la estructura, de la forma de la estructura, Sí, sí, de sí. cada pieza de madera. Sí, y sí. también de cada unión. Cada unión. Por ejemplo, mira, hay una imagen donde se ve el subterráneo, que hay un pilar circular que sí es de hormigón. Sí, acá. Ahí. Claro, y esa unión es muy interesante. Ahora, hay que destacar que esto se hace en equipo con calculistas, calculistas de la empresa que fabrica en madera, que Ujú. fabrica todas las piezas de madera, y un calculista interno que es del equipo y parte de los especialistas del proyecto. Pero en esa unión, por ejemplo, hay un pilar circular de hormigón que tiene un montón de ferradura, que tiene que ser de hormigón por si lo choca un auto, no puede ser de madera. Y luego tiene un flanche encima que Este, tiene, que tiene unos insertos, claro, que van al hormigón. Entonces esa placa base queda fija y luego toma dos vigas grandes, la que ya está instalada y la que viene después, y otras dos vigas este. laterales que no están acá, más Un pilar arriba. el pilar que se ve un eje más Y atrás el CLT que viene después. y el CLT también. Y se diseña eso para que reciba todo esto, pero también se diseña el montaje. O sea, acá hay una pieza telescópica que entra porque no se puede soldar al lado de la madera. Sí. Cómo uno mete una viga que otra. Entonces, hay todo un Y esto. know-how. Claro, Todos estos herrajes se diseñan uno por uno. claro. Entonces, uno va nudo por nudo desarrollando cada uno de cada uno de estos herrajes que corresponde, por ejemplo, este tiene tales tornillos, este no puede tener tornillos porque la carga es superior, tiene que tener estas diagonales metálicas, ya, ¿y cómo se amarran estos herrajes metálicos a la madera? Así. Las perforaciones que tiene cada viga, que son esos tres puntitos negros que se ven en cada una, es porque necesitamos, o sea, Hacer las claro, instalaciones. eso tiene que venir de fábrica, porque pensar que vamos a hacer todas las perforaciones en obra es impensado. Y tiene que pasar la electricidad por alguna parte. Claro, y por ejemplo, en un edificio de hormigón uno puede esconder muchas instalaciones dentro de los mismos muros o la misma losa. Y acá está el desafío de cómo uno avanza con las instalaciones en vertical sin intervenir la estructura. Claro, que uno no puede perforar un pilar. Claro, todos No los se ejes puede. acá tienen vigas y pilares, entonces cómo tú pasas a través de vigas y pilares, tienes que inventar Nos shaft que pasa. queden integrados en la arquitectura, que Mm. no se vayan comiendo pilares y que queden como mordiendo cosas. ¿Cómo se amarra la sobrelosa de hormigón perlado, que es más liviano que el hormigón normal, al CLT, que es Mm. de losa? Claro, la sobrelosa ahí, por ejemplo, se alcanza a ver. La Claro. sobrelosa te permite hacer varias cosas y una de las más importantes es que le da inercia térmica interior al edificio. O sea, un edificio en madera, al ser la madera menos densa que el hormigón, tiende a cambiar su temperatura interior más rápido a lo largo del día o de las temporadas. Y esta Bien, losa de hormigón que está como dentro del edificio logra bajar esas como amplitudes. Entonces bien. tiende a aplanar esa. Sobre todo en las casas, que la losa radiante va en esta sobrelosa. Claro,
Eh, Y ahí Y también acá se ya, puede quitar y acá ya empieza el cerramiento a jugar. Claro, sí, claro, aquí, o sea, en general, últimamente nos han pedido mucho que los tabiques sean en Metalcon, que tiene mucho sentido porque uno puede hacer todas las instalaciones por ahí, viene la Acá adentro. aislación, claro. Después, esto tiene más capas que hacen que sea impermeable, viene el revestimiento exterior. claro. Después queda un porcentaje menor de la estructura a la vista también, porque obviamente una estructura de madera hay que mantenerla, entonces uno no quiere tenerla 100% expuesta. También hay un tema a nivel como de ahorro que tiene que ver, si uno hace un edificio de hormigón, tiene que considerar que las fundaciones tienen que aguantar el peso propio del hormigón, que son 2.200 kilogramos al metro cúbico. La madera, más o menos, son entre 700 y 800 kilogramos al metro cúbico. Entonces, es casi un tercio el peso. Entonces, se puede también reducir el hormigón en las fundaciones para hacer un edificio más liviano. Claro, Y después está tratada la madera. Sí, tiene un color, tiene un Sí, ornamento. es que la madera viene de fábrica con impregnado en cobre micronizado. Ya no estamos usando el CCA que se usaba antiguamente por toxicidad. Y eso protege contra los hongos y las termitas. Y sobre eso tiene un protector que ayuda más todavía, que es, en este caso usamos Q-Tech, que es un producto australiano, Q-Tech Extreme. Bien. Y tiene un tono más grisáceo porque los colores que son más oscuros aguantan más la radiación UV. O sea, tiene menos mantenimiento en el tiempo. claro. Así que volvemos a lo arquitectónico. Entonces, el color es a causa de una razón, de una Sí, función. sí, Sí, No es que lo pintaron de negro porque tuvieron ganas, sino porque sí. estos materiales lo dejaron de ese color. claro, hay un tema con la cantidad de manos también, como que teníamos un límite de cantidad de manos que podíamos aplicar de pintura, entonces irse a un color más oscuro ayudaba a protegerlo con la cantidad de manos que podíamos aplicar. Claro, pintarlo blanco significa más mantención en el tiempo. Entonces, al final, por un tema de costos, también la fundación prefería menos mantenciones. Sí. Ahora, todo el revestimiento de la fachada exterior es una madera que se llama madera acetilada. La madera acetilada es una madera muy estable, ¿eh? O sea, Esto. Es de este espesor. claro, son 6 milímetros de Ah, muy espesor, poco. muy Sí, poquito, sí. Y van separadas 3 milímetros en todas sus aristas, unas de otras. Entonces es una fachada ventilada que está separada de la membrana de humedad, Mm. que hace que el edificio también se mantenga seco siempre, a pesar de la lluvia. Y esta madera, que se llama acetilada, es, por decirlo Pero esto está coloquial, delante de lo que veíamos antes de lo que vimos el panelado, sí. sí, Tiene como una plancha que cierra todo y después viene esta fachada eh, ventilada. la que estamos viendo ahora. Sí, claro, o sea, viene la placa de madera, después viene la membrana de humedad, sobre la membrana de humedad viene una estructura metálica de unos perfiles de metal con omega, pero estructural, y sobre ese omega estructural se pega con un pegamento, o sea, se pone una cinta de doble contacto, se pone el pegamento, que es un Cicatank, creo. ahí incluso se puede ver una parte del muro que está sin revestimiento. Entonces la instalación del producto es muy rápida. Ahí, Ahí, claro. Acá. en la- creo que dos hacia atrás. Otra más. Ahí, Ahí. ¿dónde está la escalera? Ahí se alcanza, no, una más adelante. ¿Dónde está esa escalera? Que ahí se alcanzan a ver las estructuras metálicas de... Claro, Exacto. Entonces la membrana de humedad es esa telita, negra. claro, usamos una gris, cosa que no se vea, y ahí se alcanzan a ver esas líneas blancas, son las cintas de doble contacto, y al mismo tiempo se aplica un pegamento, cosa Ahí que están. cuando se pegue no se mueva y la instalación pueda seguir, sino hay que esperar que se seque cada una de ellas. Claro. Por ejemplo, también el material viene en ese largo, entonces la modulación de ese muro tiene que ver con Claro, aprovechar la pieza completa en el centro y dejar como el saldo en los laterales. Es toda seca la obra, es todo montaje.
Sí, Sí, así es todo montaje. todo montaje. ¿Y se piensa diferente? ¿Lo pensás de otro modo? Sí, porque aquí no hay, o sea, hay muy poco espacio para la improvisación. O sea, ponte tú, la instalación de clima no puede pasar entre las vigas de madera porque no se pueden cortar. Entonces hay un par de detalles, principalmente en el subterráneo. Entonces teníamos que saber exactamente cuántos tubos de clima tenían que pasar. Hay unos tornillos por abajo. Esa es una pasada en la olla. Eso es como una situación en la que era inevitable que Sí, un ducto atravesara un elemento estructural, entonces básicamente dijimos, ya, ok, resolvámoslo de la mejor manera posible. Ahora entramos a la obra ajena, Sí, ¿cierto? bueno, esa es mi señora, la Sofi. Nos fuimos de viaje juntos para nuestra luna de miel. bien. El tema del color es complejo porque varía mucho el color dependiendo de la luz del día, de la hora del día, de, de cómo uno ve el color en el pantón de pintura. Entonces, generalmente tratamos de usar colores más cálidos, hay uno que ya conocemos bien. Después hay una parte como de que el cliente confíe en esta escalera del edificio que es amarilla finalmente en la baranda. Hicimos 5 pruebas de color. Entonces, siempre hay un tema de cómo lo veo en el cielo, es distinto a cómo lo veo en el muro, que es una cara vertical. Las percepciones del color de la Sí, gente, porque puede ser, a ver, puede ser que dos personas vean el color de la misma manera, o también puede ser que lo vean distinto, pero lo que perciben y lo que entienden de esos colores es muy distinto de una persona a otra, entonces hay que Mm. argumentarlo claro, y argumentarlo a veces a clientes o mandantes que no están dentro del mundo o no están dedicados a lo que nosotros estamos dedicados, sí. con argumentos subjetivos es complejo. Entonces, Mm. siempre tenemos que tratar como de tener un discurso quizás un poco más largo y que nos permita utilizar los colores que queremos, que es algo súper importante. Y ahora si pasamos a lo ajeno, a la hora ajena, Ya, continuamos en la madera. sí, Eh, continuamos en la madera. ¿Qué es? Mira, pasemos un poco más. Es que ese no es el templo que quiero conversar. Un poco más, un poco más. Ya, ese es, el de antes. Esa es no, esa es una pagoda que tiene 1200 años. Este es el templo, que se llama Shoho, siempre me cuesta decirlo, espérate. Shohoshin-in, Bien, que es un templo dentro de muchos en Japón. Pero este templo se ubica en Koyasan, y en Koyasan es como una ciudad es la cuna del budismo en Japón, y donde está el cementerio. Y el cementerio de Japón tiene muchas figuras, o sea, es un cementerio muy importante para la cultura japonesa. Y esta ciudad igual porque es como una ciudad espiritual. Entonces uno puede ir como turista y quedarse en un templo, que en general uno cuando viaja por Japón eh, visita los centros turísticos como un visitante, nunca los habita. Entonces acá uno tiene la posibilidad de compartir con los monjes budistas mm, y conocer cómo la arquitectura se vincula con el ser humano y también con esta parte más espiritual de cómo la arquitectura logra permitir que la función del rito doméstico esté perfecto. O por lo menos a mí me llamó mucho la atención. ¿Y por qué lo digo? Porque arquitectónicamente parte de la base de que la carpintería, bueno, yo creo que es muy difícil superar la carpintería japonesa de partida, por, por muchas variables. Primero, los oficios en Japón están muy desarrollados, es una sociedad que tiene una personalidad obsesiva, entonces logran meterse profundamente en cada uno de los oficios, no sé, yo te diría, en la carpintería, en la cerámica, desde también llegando a la música, los mejores equipos de sonido son japoneses, los mejores autos son japoneses. Entonces, está ahí una cultura que
llega al extremo. Y la arquitectura, yo te diría que también llega a ese nivel, no solamente por cómo se habitan estos espacios, sino también cómo se construyen. Entonces, hay una relación entre naturaleza, entre exterior e interior, con estas persianas de madera también, que corren perfectamente con un papel de arroz. Están estos Esa. jardines, sí, esas. Las cortinas también, que permiten también como un... Uno siempre habla del libro El elogio de la sombra, porque es uno de los pocos libros que trata la arquitectura como en la... Igual romantiza un poco la arquitectura oriental. Yo creo que no es tan así, pero tiene este tipo de cosas. Entonces existe como un entendimiento de un interior más oscuro, de cómo se comporta la luz en estos lugares, porque el piso es oscuro, los muros son cálidos y los cielos son oscuros también. Entonces es como una voluntad de recogimiento en cada uno de ellos. No es como, es lo contrario a lo que vemos actualmente en en las segundas viviendas, que son todas casas vidriadas completas, unas con estructuras más complejas que otras, pero no existe como una reflexión de lo que es el refugio. Y yo creo que es fundamental, como tener este espacio propio, interno de uno con su familia, con tu pareja o con quienes conformen tu núcleo. Entonces, me llamó mucho la atención estos interiores que tú puedes regular. Abro acá un poco, pero no siempre está todo abierto. Estos son los rituales del fuego, que también que se hacen día a día en Coyazán. Pero me pareció muy apropiado, nosotros que trabajamos también la parte de vivienda, creo que hay que tener una reflexión un poquito más en torno a cómo yo habito los lugares. Creo que actualmente todos estamos haciendo una arquitectura un poco más constructiva, de que sea muy bonito el objeto, pero hay poca reflexión interna del mobiliario, de cómo yo me relaciono con la naturaleza, si hay un jardín interior o no, de cómo entra la luz. Mm. Eh, y yo creo que este viaje a este templo y a este cementerio tiene que ver mucho como en la relación de la arquitectura con la escultura y también con esta parte más nostálgica de, de volver al origen como más simple en la vida. No pensar que la casa es una máquina que funciona. No me gusta pensar los proyectos como lo veía el movimiento moderno, que es como una form for function, que es la forma. Sigue la función. Eso. Claro. Que puede ser muy impresionante, pero no necesariamente Claro, yo creo que ahí tan hay reflexivo. no sé, Le Corbusier cuando hace Ronchamp, yo creo que ya se había aburrido de ese Y la statement forma sigue la arquitectural. función. Claro, o sea, uno ve la obra de Le Corbusier, súper dura, 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 hasta que llega Ronchamp y dice, wow, ya aquí se acabaron todos los principios del movimiento moderno. Sí. Y está este tipo de cosas que, que tiene que ver con las estupas, Todo ahí, madera. todo madera. Imagínate el trabajo que hay ahí. Yo creo que, bueno, obviamente, da la vida contemporánea que va más rápido, es muy difícil. O sea, hay proyectos muy grandes, pero hacer esto que está hecho a mano, solamente lo hacen los japoneses o quizás, Solo en un templo. no sé, los finlandeses, los noruegos, daneses. Bien Claro, esto. claro. Un entendimiento de cómo extender estos grandes aleros, cosa de ir transmitiendo la carga, ir extendiendo los voladizos y que la Sí. carga vaya Eso aguantando y paso que la por madera. paso. Claro, imagínate cada pieza que hasta el día de hoy los japoneses desarman templo y lo construyen al lado, cosa que el oficio no se pierda. Y así van. Uno lo desarma, lo vuelven a construir de nuevo. Sí, es como ese sistema telescópico, ¿no? Cuando tenés el vaso que lo vas alargando, ¿no? Como Claro. Claro. ese mismo sistema de como de un paso más. Y me imagino que las curvaturas de los techos eso No, tiene que ver es que es brutal con pensar las deformaciones en el tiempo. O sea, también.
y cada persona lo curva perfecto, lo calza. Y por eso el edificio dura miles de años. Sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a maqueta. Sí. Bueno, ahí está la maqueta del edificio también, pero ya hablamos del edificio, así que vamos a ver esta maqueta que tiene piel y estructuras y No, muebles bueno. pequeños. Ahí mejor, ¿no? Ya. Sí. Partamos, si está aquí está la calle. Ah, lateral. Es profunda. Es profunda, claro. Claro, ese es el terreno. Aquí está la calle. Sí. A ver, un poquito más arriba. Sí. Están los autos. Bien. Esto es un terreno también en Providencia. Es un proyecto de dos casas. Son esos. Espera, espera. Esta es la cara sur. Acá en Sudamérica, el sur es donde nunca llega el sol. Entonces, actualmente pasa en Santiago que las propiedades están tan caras que ha surgido la nueva tendencia de los townhouses, que significa que compran un terreno y hacen casas más pequeñas dentro del terreno. Este caso también es lo mismo. Acá existía una casa que se demolió. Este terreno tiene 400 metros y se construyeron dos casas de 140 metros. O sea, 70, Mm. 70, 70, 70. Entonces, también es un proyecto pensado en madera, 100%. Tiene estructuras de pilar viga en madera y losas de CLT de 90 milímetros. Ah, es Entonces, alta. sí, 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 la del edificio es de 14, perdón, no, sí, 90 milímetros, el edificio es de 140 Ah, milímetros. 90 milímetros. sí, Sí. sí. No, es gigante. Entonces, volviendo un poco a esta relación de las casas vidriadas, nosotros partimos diseñando, bueno, obviamente se hace un análisis del programa, la parte pública abajo, la parte privada arriba, La normativa, el terreno, los distanciamientos, que claro, es muy importante, ¿eh? la normativa, las alturas que permite, etcétera. Y partimos pensando también en, ok, como nivel de estrategia, pongamos los baños en la parte más húmeda de la casa. Entonces todos los baños están acá arriba y acá abajo también. Idealmente cerrarla lo máximo posible, cosa que las pérdidas térmicas sean las menores. Claro, y también porque acá está, está la circulación peatonal, el acceso a las casas, y tiene, por consecuencia tiene un distanciamiento menor con el vecino acá. Claro, Claro. exacto. Eso te obliga a tener ventanas más reducidas, y eso es coincidente con el programa interno, que es donde están los baños, a diferencia de la otra cara norte, y vamos a hablar más en detalle de eso, pero que es donde está como el área verde de la casa, o sea, donde hay un mayor distanciamiento y permite que el sol norte muy... Espera, para mostrar. Ah, eso. Clave, Esas de luz. esto es ingreso de luz, pero hacia el sur. Si esto estuviera hacia el norte, sería un infierno acá adentro en Claro. verano. Claro. Entonces, por acá entra luz, pero nunca entra radiación. Eso es muy importante en el diseño, o sea, siempre buscar la luz, pero evitar la radiación en verano y en las épocas de transición. Espera, mantengamos el escorzo ahí, Muy bien. porque este es el lado norte. Acá en Sudamérica es donde llega el sol. O sea, si esto está así, a ver, lo voy a mostrar así mejor. Sí, así. Sí. Este es el norte, este es el sur. Entonces, el oriente está acá atrás. Entonces, el sol sube, perdón, es así. En invierno es más bajo, entonces viene aquí y después baja. Y en Claro. verano sube acá y baja. Entonces, las caras más duras son la poniente, Esa. que el El oriente. este y el oeste. Claro, el este, por donde sale el sol, es rico, como el sol de mañana, pero al final del día, uno, cuando la casa ya está temperada, este es fatal. Entonces, Y esa es la calle. El oeste te da el peor Sí, sol. entonces hay solamente unas pequeñas ventanitas y ventilación del baño. claro. Y en el norte, fundamental, para que donde funciona el alero es solamente hacia el norte, porque en oriente, que viene de acá, el sol es bien paralelo, lo mismo que acá, pero acá es donde hace la función. Entonces la idea es tener un buen alero, que esto es 1,50 m, perdón, ahí, 1,50 m, cosa que cuando el sol baje entre En invierno.
perdón, en invierno lo máximo posible, pero en verano entre Lo lo mínimo protege. posible. Entonces, este diseño también está pensado en eso. Claro. Y Bien. nos deja tener como un balcón que ya tiene un alero y también permite tener un alero abajo. Y aquí es donde se abre la casa, hacia el jardín. Ahí. Muy Entonces, al bien. final es como hacer un Tetris de decir qué es lo que uno quiere. Entonces, ¿qué es mejor? Baños al sur, dormitorios hacia el norte o oriente. A veces no se puede hacer todo, pero cosas como de criterio general. Muy bien. ¿Y la maqueta es post o previa? ¿O es durante el proceso de Ya, diseño? buena pregunta. Esto fue Durante. durante. ¿Es, Hay, Sí, hay es tan cosas, importante la diagonal en la madera? sí, fundamental. muy ¿Por qué? importante. Porque la madera necesita rigidizarse, si no se mueve. Ah, Como tiene puros puntos de unión, Sí, claro, tiende a deformarse los marcos. claro. Entonces siempre hay que tener elementos que arriostren. O sea, uno puede, si la carga es mucha, como en el edificio, uno tiene que tener diagonales metálicas, ponte tú en cada cula, o sea, en el edificio que es muy grande, los puntos más críticos eran los extremos, porque el Claro. edificio en el sismo se mueve, pero el coletazo más ah, grande, es el sismo también. sí, o sea, lo lleva a la parte final de cada, el que se lleva toda la fuerza. Entonces, Claro. ahí tenemos que poner por cada lado, dos diagonales que cruzan todo el edificio metálicas que se llevan todo el esfuerzo. Bueno, y en el edificio todo el núcleo de hormigón, o sea, También, todo el núcleo de ascensores y escaleras es de hormigón también. también, sí, cierto. Ah, espera, Acá mira. acá Aquí tenés de se vuelta puede, las transiciones, el otro. claro, ahí están todos los herrajes. Tiene mucho que, hay parte de diseño industrial igual, porque este techo de alero que está plegado en metal, Ahí nos mira, faltan unas tapitas en esas bases, se trae- pero pero mira, ¿Estos son todos orificios? No. sí, claro. Es que ahí hay un tema normativo. Queríamos tener luz al espacio central donde está la escalera caracol. Sí. Entonces hicimos unos grandes ventanales, pero por temas normativos no puedes tener ventanales mirando tan cerca al vecino. Entonces nos dejaron claro, dejar estas perforaciones, como unas celosías exteriores, que esas se abren y se pueden limpiar los ventanales y todo. Y tú te subes arriba del alero para limpiar. Hay unas rejas. es que son dos Nunca, casas, entonces, nunca nadie dijo. Algo así. esas son las escaleras de caracol. Qué bonitas. Entonces, justo en el acceso hay una doble altura completa, abajo el ventanal, que da como la circulación no pública, pero de las dos casas, y arriba, por normativa, si teníamos vidriado simplemente un vidrio sin esta madera, nos decían no, no se puede, tiene que estar un metro más adentro. Entonces al Qué final, bien que estés acá, porque en realidad, claro, si no esta transferencia la hiciste porque vos querías ingresar desde acá, porque yo con la Caracol me hacías ingresar desde la ventana. claro, ese es el problema de la escalera caracol, que uno tiene que partir recto y la altura tampoco nos da, o sea, uno ya que si seguía los escalones hacia abajo, teníamos que entrar como de lado, que no quedaba Por bien. eso, digo, no querías entrar de lado, querías entrar de frente. Correcto. Entonces Entonces, le hiciste esta transferencia. claro, Y los escalones son más grandes también. que también es Sí, importante porque la escalera caracol, mientras más largo es el giro, sí, se percibe más incómoda. Entonces, si tú accedes por una es sección verdad. recta, Claro, es mejor. Y también como tú llegas a un puente que se ensancha, este puente no es paralelo en sus caras, no, uno llega y se abre. se abre. Entonces, eso también, entras por un ancho mayor, una sección recta, giras y llegas también a una sección recta. Esta escalera la modeló un Este es genio, raro, no entiendo cómo se ve acá arriba. Mira, lo mandamos, eso está todo mecanizado por sí, corte láser y sí, plegado CNC. Ah, no, ahí está, bien. Claro. Entonces esas planchas se cortaban en láser, se plegaban por una máquina y calzaban perfectamente con el tubo. No hay soldadura ahí, o sea, la única soldadura es con el tubo central. Claro, y el no, descanso también tiene una. Está Sí, chanfleado. sí. eso. Eso te engaña el ojo, parece como que están como torcidas estas. Ah, Claro, es como claro. si estuviera con un ángulo Quizás la imposible. roja se puede entender Sí, mejor.
Y claro, ahí tiene las perforaciones previamente hechas para la baranda, entonces era muy fácil de armar. Lo único que tú tenías que hacer era marcar la diferencia entre un peldaño y otro. Claro. El avance te lo iban dando los mismos pies derechos. Entonces, Y el mobiliario también es de ustedes, todo el mobiliario es de ustedes. Todo. todo. Ahí se ve la parte del diseño industrial, porque la escalera está fabricada está diseñada Ustedes. y mandada a fabricar por nosotros, pero don Roberto Godoy, un crack carpintero metálico, la hizo perfecta y los muebles también están diseñados todos y fabricados por nosotros y una fábrica que nos ayuda mucho. Ahí estamos en obra. Muy bien. Siempre foto en obra, es importante la obra, ¿no? Sí, muy Sí, que importante. nosotros siempre queremos pensar que la página web es como una bitácora donde también está el proceso, porque uno siempre ve la obra final, pero la obra tiene muchos problemas en el camino, entonces al final como que da ganas de mostrar cómo se hacen las cosas. Claro. Sí, la web, para nosotros una bitácora es un registro completo de todos los procesos. O sea, cada tornillo que se pone, no esto, pero cuando uno tiene que atravesar una pletina metálica sólida con este Mira, tornillo, por ejemplo, esa foto, Adriana, es interesante porque ahí claro, está la grúa pluma, entonces está el camión que entraba justo entre el muro del vecino y la casa, y hay un operario ahí que tiene un control remoto. claro, Sí, Entonces levanta el pilar, lo monta en la pletina, y esa pletina que entra al pilar no tiene ninguna perforación, es sólido. es lisa. Entonces este tornillo que está ahí, que tiene Autoperf- Francisco, es autoperforante, por lo tanto tú haces una plantilla para hacer todas las perforaciones en la madera, pero luego no tienes que achuntarle o que calce perfecto con un orificio en el metal, sino que el tornillo claro. perfora el metal. Claro. Y eso lo hace infinitamente más fácil. Ahora, hacer la perforación de la pletina metálica tiene un esfuerzo Considerable. nosotros, yo Bueno, puse dos o tres, Yo no puedo poner ninguno. pero es claro. verdad, hay que ponerle todo el peso. Esa plancha te fijas que es lisa, a diferencia de, mira, si bajas, esa lisa tiene una perforación nomás para colgarla cuando está galvanizada. Sí. Y esa pletina, por ejemplo, es distinta a la otra porque sí viene con las perforaciones para que uno la posicione en la madera y luego pone los tornillos y esa misma base te sirve de plantilla. Entonces esos tornillos están perfectamente ordenados. De esa manera no ponen más tornillos de lo necesario. Esos tornillos son Similar a como eso. con una cabecita. Están. Entonces ahí está como... Y todo eso está cortado en láser, está ordenado. Entonces todo es una, un archivo. Claro. Este tornillo a veces, como hay un máximo largo, creo que es 28,5. Uno a veces tiene que poner dos pletinas, ponte tú en el edificio, cuando llegan los pilares más grandes abajo, tiene dobles pletinas de metal, entonces hay un tornillo por un lado y hay un tornillo por el otro lado, porque con uno no alcanza a pasar. Bueno, ahora vamos a dibujo. En realidad que este ya lo hemos discutido la primera vez que hablamos. Este, Sí, yo creo que sí. Yo creo que este proyecto está listo. Sí. Y a su vez también lo publicamos en el bit PDF. En los, cierto, cierto. en los legendarios bit PDF. Sí. Buenísimos. Bueno, quizá... Que yo creo que en los dibujos uno puede ver la relación con la fabricación también y el diseño industrial, porque nosotros dibujamos todo, 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 todo. Entonces, ¿por qué queríamos mostrar este proyecto? Porque acá está cada ladrillo dibujado con su acotación, dónde va cada uno, cada, la- no solamente el ladrillo de hormigón, sino el ladrillo de vidrio igual, cómo hace la curva, cómo está cortado. O sea, básicamente dibujamos todo lo que podíamos dibujar. Claro, este proyecto es interesante en términos de dibujo porque si tú partes con o sea, tú tienes un trazado Claro, o y sea, ese trazado vamos a fabricar un ladrillo y ese ladrillo tiene que comenzar en un punto y terminar en otro punto. Claro. Si no llega, o sea, si no llega o se pasa, no funciona. significa que o cambias el trazado o cambias el ladrillo.
Claro. Claro, porque Entonces, no existía no existía la posibilidad de corte. No los podías cortar porque te no cortaban lo el dedo, puedes cortar. No lo puedes cortar. Principalmente porque el porque te ladrillo de echaban. vidrio, sí, el ladrillo de vidrio viene y el ladrillo de hormigón, que es este ladrillo con esta cara curva, lo hicimos aquí, lo inventamos y lo hicimos aquí. Ah, Entonces, esta pieza es una creación de ustedes. con Mauricio Mireles. Con Héctor Lenz. El ladrillo también es conjunto. Claro, o sea, todo el proyecto, claro. Ok. Este es un ladrillo, pero ¿cómo se fabrica este ladrillo? Bueno, Lo hicieron partimos, grande. haciendo un prototipo que se llenaba por arriba, pero que daba una cara no tan bonita. Claro, es más fácil llenarlo por arriba porque tiene menor espesor. Claro. Entonces, Ok. Pero finalmente, en la segunda iteración, decidimos rellenarlo por la cara interna, cosa que siempre quede la cara, o sea, que quede, como la cara curva va hacia afuera, claro. la cara de relleno Esta nunca se ve. que es imperfecta. Claro. Este es un tipo, pero hay algo que no todos se fijan. Sí, que es Es pesadísimo. que en la curva, Hay dos tipos de ladrillo distintos. A ver, claro, póntelo ahí pegadito. ahí. Hay uno que es más grande que el otro. Ah, Entonces, el de los tramos rectos Ra- es más pequeño y el de los tramos curvos es más largo. Y hay una araña viviendo ahí. No, está muerta. A ver, agarra el bien. chiquito. Y esos son prototipos, son de hormigón Estos reales. son, Sí, estos son, son reales. son reales, más que prototipos, estos ya son que sobraron de la obra. Ah, Y son hormigón granítico con fibra de PVC y pigmento. Y este es el. Y cuando tú llegabas y no tenías dónde seguir con, con otro ladrillo que lo tomaba, tú tenías que tener un espaciador, porque acá no claro. había otro ladrillo que siguiera desarrollando. O sea, aquí hay otra Tenías pieza. tenías que Ya como llevamos, finalizar ahí. claro, ahí ya llevamos tres piezas. Y Y este, luego, cuando se intersectan dos volúmenes, tienes que tejerlos. claro, ahí. Son cuatro piezas que arman todo. Y eso tiene Claro. que coincidir en el trazado, en términos de planta y en términos de elevación, porque esto tiene que partir y terminar también. O sea, ahí hay una coordinación importante y el dibujo ahí no podía fallar. Y no sé si hay fotos en la página web, pero en algún momento nosotros fuimos a hacer un trazado, Sí, sí, creo que imprimimos todos los planos, escala uno a uno. escala uno a uno, y hicimos como Un un prototipo prototipo. completo. Claro. Igual, lo divertido es que esto se lo autoimpusieron ustedes. Sí. Este fue un problema hecho por Fue un nosotros. problema autoimpuesto, pero en ese momento lo No, vimos como no una es que el gran cliente oportunidad. vino y dijo, quiero que usen tres elementos. No, fue todo una disposición de ustedes, una idea tuya. Claro, Pero es que también viene de otro lado, porque en un principio ese proyecto no tenía los ladrillos de hormigón por el exterior, sino que era solamente un volumen de cristal. Pero, Bien. Acá se nota, estos, claro, este es de 2,85 y y es de 35,5. Los claro, claro. rectos y el curvo. y el chiquitito El está espaciador ahí, está ahí. ahí en justo al lado de la puerta. Este, Sí, Ese. este es el que porque, finaliza. Claro. Y claro, en el otro volumen vas a encontrar el que une dos volúmenes. el doble. Y es interesante porque, claro, este proyecto Este. tenía... Sí, Ese, ahí. exactamente. Entonces esos dos extras son particulares para dos situaciones particulares. No es para todo Claro, el. No, no, no. son dos situaciones Son específicas. cuando se unen dos volúmenes y cuando termina un volumen y no tiene con qué unirse. Ahora ¿Y que cómo lo veo, hicieron el tema de la resistencia, los ensayos? ¿Eso cómo hicieron para saber que si el hormigón? ¿Cómo probaron Eh, eso? mira, un calculista muy sabio sí, nos dijo, nos preguntó cuánto pesaba esto por metro cuadrado. como 300 kilos por metro cuadrado. Sí, o más, no sé, no me acuerdo. Pero en el fondo él dijo, ok, yo tengo que hacer una subestructura metálica que tiene soldada una malla, y esa malla Ahí se el, básicamente son unos perfiles metálicos que van dentro del hormigón, por eso o sea, dentro de los ladrillos, por eso los ladrillos tienen una perforación. Ah, ok. Y entonces ahí escondía una malla metálica
que a su vez está soldada a esa subestructura que se ve entre el ladrillo de vidrio y el ladrillo de hormigón, Sí. que permite que esto funcione así. Claro, Tiene si no, una eso malla tejida se te, completa. se te mueve todo. Sí, Claro, se te mueve todo, pero está rígido, o sea, y funciona con No, presión bueno, porque pero los también porque lubricantes. tiene este vertical que los cose a Claro, todos. claro. Y ahí había una piececilla metálica que es como una especie de Es como T. cuando haces esas cadenas que pones el ojal, que si no tenés Claro, todo el coso no te descollas porque se te caen claro, claro. en un punto. Y, y ahí entonces colaboraba la piel interior, que era el bloque de vidrio, con la piel exterior, que era el bloque de hormigón, que dejaba pasar la luz, pero tamizada, ujú. para... Lo importante era que abajo el ladrillo tenía que apoyarse en el muro de hormigón. Ahí. Este. O sea, ahí no se ve, pero justo el ladrillo abajo se apoya. Y el fierro pasa desde la fundación hasta arriba, hasta una pletina metálica y se amarra completo. Y arriba hay una losa también gigante. Claro. Y ahí está el No, detalle de acá cada uno de los todo. ladrillos. Ah, aquí, Ahí está todo. este es el nivel de detalle de esto. Entonces, bueno, había que hacer el trazado circular, que era bien complejo. Después venía una pletina metálica, que tenía que tener el radio perfecto. Estos son los cielos acústicos de cada uno de los volúmenes. Cada uno es Son, mandado a fabricar. son unas planchas, esas son unas planchas metálicas que absorben la reverberancia acústica. Y ese es el acabado. Sí, Claro. entonces de día tú estás adentro y pasa una luz tamizada, tiene absorción acústica, tiene renovación de aire, tiene climatización. Esto es una sala de masaje, un gimnasio y un baño. Y un baño. Y de noche, esto pasa a ser iluminado desde adentro hacia afuera, una escultura más en este parque privado. Y Porque está. claro, exacto. Ese de Esto también, lavamanos también lo es, diseñamos. también- es rarísima esta ambivalencia entre afuera y adentro. Es muy buena. Sí, Porque no, estando adentro no sabes que es allá afuera y viceversa. Cuando salís, ¿no? Sí, sí. No hay una relación, a veces, en este caso es positiva, ¿no? Pero no hay una relación entre el adentro y el afuera, en absoluto. No, no, claro. es. Es Pero también distópico. pasa porque la gente de eficiencia energética nos dijo: ustedes están locos, porque en un principio no había la piel de hormigón. Entonces teníamos un invernadero con 800 grados de calor adentro. Y ahí tuvimos que decir: no, ya no va a funcionar, ok, hay que hacer. Estábamos trabajando con Federico Asler, que es un escultor chileno muy, muy importante, que él iba a hacer una obra muy grande y al final, entre el proceso en sí mismo, terminamos haciendo esta piel un poco como la haría él. Claro, No, por pues ejemplo, son dos pieles, la interior Sí, y la exterior. sí. Y ahí, por ejemplo, mira, en esta foto o en la anterior, que se ve un poco mejor, eh, se ven como unos círculos en el piso, unos que están pequeños, en el borde, que son estas cosas que tengo en mi mano, claro, que es una especie de tobera, esto va en la losa. Entonces, acá se conecta el aire y acá se inyecta el aire. Y esto también es un diseño nuestro. claro. Eh, Ahí estamos en la obra. Esta es la base. sí. Esas fotos son todas análogas. Y bueno, y ahí también el desecho de moldaje versus la obra de Sí. madera, brutal. Y estos Y son el los ladrillo, puntitos que agarran los ladrillos. sí, y el ladrillo, el bloque de vidrio es ¿Ustedes fósforo. también tienen esta palabra mágica que es el cosito? El cosito, El cosito, sí, sí, el coso. el coso, El coso, el cosito, ¿no? Sí. Toda esa cosa. sí. Bueno, el cosito ese que agarraba el otro coso, ¿no? Acá también ocupamos la palabra Acá wifa, está, acá se la ve. wifa. O la weá. La Perdón. wifa. Mira, ahí va cada uno de los fierros para arriba. Y ahí se agarran esos cositos con forma de T. Claro, para rigidizar aún más teníamos que vincularlo a un pilar. Al otro Y esta, coso. esta es la entrada al subterráneo, que tiene toda la instalación de clima, agua, electricidad, Que es, etcétera, etcétera, que es etcétera. esto por donde se inyecta el aire acondicionado. Sí. Muy bien. Ahora tenemos que ir al objeto. Sí, El objeto es invisible.
No es que el El objeto es objeto es invisible, sino que invisible. la marca es invisible. Sí. Sí, la marca es Invisible Objetos, pero se llama en verdad Invisible. Este es un proyecto de diseño industrial durísimo. Esto es una búsqueda para poder industrializar un mueble para venta masiva Claro. eh, con las tecnologías que tenemos hoy en día aquí en Chile. Entonces está Bien, pensado como un monocasco y todas las piezas son cortadas en láser, plegadas con máquinas CNC, que son máquinas de plegado pero con control numérico. Y todo esto se mete, o sea, son varias piezas, se meten adentro de una caja y esta caja se despacha y llega a tu casa. mira qué bueno. Así que Sí, lo armás vos. Sí, exacto. Entonces más abajo hay un video, eh, ese video. no, un poquito Ah, más un poquito abajo, más. sí. Que te dice Eh, cómo armarlo. Eso, sí, claro, cómo armar tu banca de 120. Eh, 100% inox. entonces te llega una caja, tú la abres, Es un objeto de culto. te recibe una caja con una placa de autenticidad. Tiene como el espacio donde se El- pone la plaquita la perfecto. caja te sirve para poner la plaquita, después vienen las herramientas, diseñamos esa herramienta también. Claro. bien. Ah, para Entonces, hacerlo, para atornillar. Todo, tenés que dar todos los productos. sí. Claro, en el fondo te sirve para hacer el armado más fácil. Uno podría hacerlo. Viene La- el video y viene con un fanzine, y sí, hicimos un fanzine muy lindo, impreso en un papel, en risografía. Bien, Claro. entonces ahora los otros objetos, la silla, y tenemos otro elemento. Aquí, por ejemplo, está esta bien, banca, esta tiene un tamaño menor, también se arma. Hay otros elementos que hay que ir traduciéndolo a esta nueva lógica constructiva. bien, Sigue siendo todo medio artesanal, pero Claro, eso. ahí. Entonces, toda esa silla, por ejemplo, esas caballetes, todo eso lo seguimos haciendo y hay gente que nos encarga proyectos especiales, Claro. como que hacemos, no sé, una oficina entera. Pero para acercarnos al cliente que te llamaba y se lo quería enviar a la casa, o un cliente que quería comprar una cosa, era muy complejo el despacho porque no tenían caja, se bien, rayaban el traslado. Entonces dijimos, ok, transformémoslo en un producto realmente. Y ahí fue que apareció esta nueva lógica constructiva. Obviamente el producto subió de precio, pero en el fondo tú entras a la página, compras y te llega. bien. Te puedes comprar todos. Puedes ir y comprar el stock completo si quieres. Bien. Ese es como los inicios de esto, esta estructura. Porque la lógica de las estructuras metálicas de mobiliario en general son como carpintería metálica, o sea, perfiles que se cortan y se unen con soldadura, pero estos son planchas cortadas en láser, plegadas, que se unen y arman un monocasco. Bien. ¿Y son más Entonces, livianas por eso? exacto, ocupa menos material, mucho menos material, o sea, si tú, en el fondo, el costo mayor de los muebles metálicos está en el peso, por la Claro. cantidad de material que utilizan, y como utilizan poco material y son estructuras más Y inteligentes. porque son plancholitas, son como Sí, láminas. claro, exacto. Y es como la lógica un poco, es interesante porque esto se escapa un poco de las referencias que manejamos, pero el Tesla, el Cybertruck, no sé si lo conoces, esa camioneta como rara que hizo Tesla ahora, Mm. afuera es de acero inoxidable. Sí, bueno, al principio no lo odiaban tanto, después, Después de que se asoció con Trump. claro. Claro. Y eso tiene dos razones de ser en esa forma. La primera es que llame la atención y sea disruptiva en el mercado de los pickups, de las camionetas. Y la segunda es que para fabricarla tú no requieres invertir en grandes matrices, sino que tú no haces dobles curvaturas, haces curvaturas simples. Por lo tanto, la inversión por cada unidad es mucho menor comparado con una camioneta normal. Entonces, eso es un poco lo que también nosotros abordamos en este proyecto, era poder fabricar cosas sin inversión en matrices, sino utilizando la maquinaria que existe. Y Bien. ahí salió este proyecto. Bueno, bueno, ya terminamos. ¿Y ustedes en qué andan hoy? ¿En qué están trabajando? Actualmente estamos terminando el edificio de madera. Estamos empezando, o sea, tenemos tres remodelaciones andando, dos departamentos, una casa
dos, no, cuatro. Estamos terminando una remodelación de una casa, estamos empezando la remodelación. No, tenemos, ¿verdad? Tenemos cinco remodelaciones. Tenemos remodelaciones, proyectos nuevos de vivienda, que son algunas maquetas que están acá, Claro, cerrando los otros proyectos grandes como el edificio y algunas también hacemos harto, no harto, pero tenemos algunos proyectos de tiendas de ropa, claro, estamos haciendo unas tiendas de la marca The Qualis. Eh, que es una marca chilena de ropa para hombres y mujeres. También hacemos como harto eso. Bien. ¿Siempre asociados o hay casos que están solos? no, el único proyecto social que tenemos ahora es el edificio, el resto solo. Sí, sí. Y otros proyectos en carpeta que esperamos que O sea, tenemos dos salgan. casas andando. Estamos asociados con Rodrigo Fernández, gran amigo, que es una casa en Maitencillo y una casa en Tunquén, que es playa Muy chilena. bien. Una está un poco parada, esperando un poco más de Financiamiento. financiamiento, y la otra estamos esperando la cotización del constructor para ver cuándo empezar la obra. Bien. ¿Y a futuro quieren subir de escala o se quieren mantener siempre en este mismo tamaño de trabajos? O sea, o Mm. desean escalas como mucho más importantes. Yo creo que nos gusta, yo creo que una de las fortalezas que hemos logrado tener es que nos gusta la escala pequeña y también la escala grande. El edificio tiene 2.500 metros cuadrados construidos, pero también podemos diseñar esos ladrillos pequeños de 10 centímetros. Entonces, Igual es creo que escala después, mediana. Claro. claro. Pero- O sea, al final creo que nos viene bien cualquier tipo de escala. Obviamente hay proyectos que son mucho más grandes, que requieren una figura mucho más compleja, como el edificio, que hay una estructura muy grande. Están tres oficinas de arquitectura, hay una oficina de hitos, que es inspección técnica de obra, está la constructora, que es una constructora mediana grande, y después están todos los especialistas, como cálculo, electricidad, Bien. sanitario, clima, estructura, iluminación. Pero también tú estás construyendo un proyecto que se diseñó hace 10 años, que recién ahora se empezó a Sí, construir, que es en Magallanes. no. Y Proyecto, ese proyecto es gigante. sí, un proyecto grande de restauración que después de 10 años se empezó a construir en el proyecto público en Punta Arenas, que es una biblioteca y un archivo, porque hay un Bien. plan de o sea, un plan de país de que cada región tiene que tener su archivo y su biblioteca. Sí. Pero lo complejo es que esta es una ex ¿Y el de cárcel. Punta Arenas lo ganaron ustedes? Sí, O sea, no o yo, sea, nosotros Francisco con otros somos compañeros cinco amigos del colegio y un profesor. En ese momento, por eso yo salí del Lenis, de la porque universidad. eso, de la universidad. Yo me fui al Lenis no porque hubiese renunciado, porque se acabó la relación, sino que porque salió este proyecto que nunca pensamos ganar, Y El eso fue hace concurso. 10 años, claro. estaba el concurso. Entonces, que es un proyecto muy complejo, son tres edificios existentes del año 1900 y son tres edificios nuevos, entonces, uf, ¿Y eso lo van difícil. a hacer? Se está construyendo. Bien. Sí. Yo estoy un Eh, poco, éramos cinco amigos, me tocó hacerme cargo mucho tiempo de todo el desarrollo y diseño, pero ahora en la obra tomo una posición un poquito más alejada. Sí. y última hora en Santiago de Chile que la están viendo, digo, están diciendo, ok, esto me gusta. O la está sorprendiendo, como, upa, qué bueno. La A última ver. que hayan visto, o que estén como interesados, ¿viste? Estás caminando la ves viendo. Hay o sea, una obra que nos llama la atención. Sí, Mira, la hora. el otro día conocemos mucho una casa de Smirian, y al lado de esa casa construyeron una casa. ¿Estás de acuerdo con ese Sí, proyecto, sí. no? Ya, ok. Justo al lado de la casa, Paula Velasco con Cecilia Puga construyeron una casa muy bonita. Entonces se ve la casa de Smirian con la casa de Cecilia y Paula,
que es una casa de ladrillo que tiene un agua grande con una curva y justo sale la canaleta, o sea, el despiche del agua lluvia. Sí, ese ¿Qué? proyecto es muy interesante porque además Sí, ocupa técnicas constructivas y materiales muy es sencillos. genial, porque son dos casas que ocupan toda la cuadra, entonces hicieron la misma reja, entonces parece como si fueran dos grandes proyectos con la misma reja. Súper precisa la operación. ¿Y sabes el nombre? Se llama, está en la calle Pedro Figari. Pero creo que en Sí, el bueno, me parece Instagram que de Paula Velasco pueden haber imágenes, creo. no está. Justamente yo la semana pasada fui a verlas a ellas dos. Ah, ¿en serio? Sí, la vi acá en Ditela, tenía una conferencia. Ah, Ah, genial. ¿a Paula Velasco o a Cecilia Púa? Juntas. Ah, Ya. juntas. Bien. Tengo la sensación de que no fallan, como que tienen una sensibilidad Sí. eh, Vimos, muy vimos esa casa auténtica. como desde cero y avanzó muy bien, o sea, fue como un proceso muy lógico, eh, también con un resultado eh, muy atractivo, pero con materiales y soluciones constructivas muy simples, o sea, se nota que hay un manejo como demasiado bueno de todas las partes de lo que hacen una obra de esa escala, entonces, Bien. bien sorprendente. Bueno, bueno. Así que, Salió buena la conversa, al menos. sí. Así Mm. que bueno, la próxima vez, ojalá que sea en Santiago. Tengo que ir a Santiago. Lo vengo ¿Ya? diciendo hace Bueno, 4 años, pero tengo que ir. tomamos una cervecita. Así es. Así que bueno, gracias. Hasta la Gracias próxima. a ti, Adrián. Hasta la Gracias a ti. próxima. Saludos a Buenos Aires. Chao, chao. Chao, chao. Chao.